Les bendiga a todos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Comenzamos el día de hoy leyendo la lectura titulada Administración de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 9, 10 y 11. Amado Dios, bueno y maravilloso eres. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Pedimos, Padre, mientras reflexionamos, Señor, en estas historias, estas lecturas, Padre, que podamos asimismo asimilar la enseñanza y la esencia que estás tratando de enseñarnos. Padre, que podamos tomar decisiones, Señor, en las cuales te podamos honrar y glorificar como lo mereces y que no caigamos, Señor, en estos patrones de mentira, estos patrones, Señor, de idolatría, estos patrones de enfoque, Señor, en nuestros propios seres, olvidándonos de tu plan divino en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces acá mirando los capítulos 9, 11 y 12, donde tenemos acá que según las apariencias externas, ¿verdad? La selección de Saúl se puede ver acá como primer rey de Israel es acertada. Su porte es real, su presencia imponente, ¿verdad? Su apariencia lo hacen un candidato prometedor desde el punto de vista humano. Pero el hombre, hermano, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová lo que mira es el corazón, como dice el capítulo 16, 7. Saúl es ungido por Samuel, instalado como rey en Mizpa y probado en la batalla contra los amonitas, y confirmado como rey en Gilgal. Pero, disculpen, pero permanece el hecho, como señala Samuel en su último discurso a la nación, de que Dios, no Saúl, debe de ser rey sobre Israel. Pero ellos siguen peleando y peleando y peleando. Así que vemos lo que nos dice la palabra de Dios, que primero que nada, Saúl es asimismo enviado por su padre a una misión importante, encontrar sus asnas extraviadas, ya que en los tiempos bíblicos estas asnas eran animales que se utilizaban, tenían multiusos, se usaban para la carga, como transporte, arrastre y para tareas agrícolas y eran considerados de primera necesidad. Así que eh, incluso la familia más pobre, hermano, más pobre, poseía aunque sea una asna. Por lo general pensamos, ¿verdad?, que las cosas no sucedieron, no suceden siempre a nosotros, pero como aprendemos de la historia de Saúl, Dios a menudo, hermanos, utiliza sucesos comunes para guiarnos por el camino que Él quiere que nosotros le sigamos. La ciudad donde el sirviente vivía, el profeta probablemente era Ramá, porque Samuel se trasladó hacia allá después de la batalla de los filisteos cerca de Silo. El arrebato de Saúl, hermanos, en el capítulo 9:21, revela un problema el cual se enfrentaría luego él en repetidas oportunidades. Y había como un complejo de inferioridad. ¿Ha escuchado sobre eso? ¿Es usted parte de esto, verdad? Un complejo de inferioridad. Como una hoja sacudida por el viento, Saúl vacilaba entre sus sentimientos y sus convicciones. En algunos momentos vemos esto. Cuando un rey israelita ascendía al trono, no solo era coronado, sino que en aquellos momentos también era ungido. Y la coronación era el acto político para establecer al rey como gobernante. La unción era el acto religioso para hacerlo representante de Dios ante el pueblo. Vemos acá también que a lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía a una persona de manera temporal para que así Dios lo pudiera utilizar para grandes obras. Y esto sucedió con frecuencia a los jueces de Israel cuando fueron llamados por Dios para rescatar a la nación. Un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. Si bien, esto es importante, hermanos, ya que en nuestra sociedad hay como una confusión en cuanto a esto. Así que voy a repetir esa parte de nuevo, que un profeta es literalmente alguien que habla las palabras de Dios. Si bien Dios dijo a muchos profetas que predijeran ciertos acontecimientos, lo que Dios más quería era que instruyeran e inspiraran al pueblo para que fueran a sí mismo y vivieran vidas fieles hacia el Señor. Podemos ver entonces acá que el verdadero rey de Israel era Dios, pero la nación demandaba otro. Imagínense, hermanos, querer a un ser humano en lugar de Dios como su guía y su líder. Y eso es lo que estaba pasando, hermano. Tenían a Dios como líder, pero ellos querían un ser humano. Tenían perfección y querían imperfección. Tenían la victoria y literalmente sin decirlo, con sus acciones estaban eligiendo la derrota.
tristemente. Los israelitas eligieron su primer rey echando suerte o usando lo que era el Urim y el Tumim. ¿Recuerdan el Urim y el Tumim, hermanos? Las dos piedras lisas que llevaba el sumo sacerdote. Y el hecho de que Saúl fuera elegido puede parecer cuestión de suerte, pero realmente, hermanos, era lo contrario. Dios había instruido a los israelitas que hicieran el Urim y el Tumim con el propósito específico de consultarlo en momentos como este, como lo dice Éxodo capítulo 28, versículo 30 y número 27 del 12 al 21. El utilizar el Urim y el Tumim, los israelitas estaban retirando la decisión de sus manos y le estaban pasando la decisión a sí mismo a Dios. Cuando los israelitas se reunieron para elegir a sí mismo a su rey, a Saúl ya sabía que él era este rey. Y los reyes de Israel, a diferencia de los reyes de las demás naciones, tenían deberes específicos establecidos para ellos, como lo dice Deuteronomio 17 del 14 asimismo hasta el 20. A los reyes paganos se les consideraba dioses, hacían sus propias leyes y no les respondían a nadie. Pero el rey de Israel, por contrario, tenía que responder a una autoridad superior, el Dios creador de toda la tierra y de todos los cielos. Entonces, algunos hombres se volvieron los acompañantes de toda ocasión de Saúl, mientras que otros lo despreciaron. Y la crítica siempre fue dirigida, ¿verdad?, contra aquellos que dirigen. Eso se entiende. Por estos días, Israel era muy susceptible a las invasiones de las tribus saqueadoras, tales como los amonitas del este del río del Jordán. Entonces, por estos días, ¿verdad? En base a esto, podemos ver que el reinado de Saúl se vio fortalecido al salvar a la nación de la desgracia y al perdonar la vida de los que lo habían criticado. Pues en ese aspecto fue algo positivo. Pero vemos el capítulo 11, versículo 6, que la ira es una emoción poderosa y a menudo lleva a las personas a herir a otras con palabras o con violencia física. Pero la ira, hermanos, dirigida al pecado o al maltrato de otros, no es mala. Saúl estaba enojado por la amenaza de los amonitas de humillar y maltratar a sus amigos israelitas. Y el Espíritu Santo utilizó la ira de Saúl para hacer justicia y traer libertad. Judá era una de las 12 tribus de Israel, generalmente se menciona en forma separada de las otras 11. Cuando coronaron entonces a su primer rey, los israelitas ofrecieron a Dios ofrendas de paz. Y vemos acá también que luego Samuel siguió sirviendo al pueblo como sacerdote, también como profeta y también como juez. Y en su discurso de despedida, en el capítulo 12 del 1 al 3, Samuel les pidió a los israelitas que señalaran cualquier equivocación que hubiera cometido durante su periodo como juez. Con esta actitud, Samuel les estaba recordando que podían confiar en que él diría la verdad. Y además les estaba recordando que la idea de tener un rey había sido del pueblo, no asimismo de él. Entonces los Baales y Astarot eran dioses paganos, como habíamos dicho. Jerobaal era el nombre que se le puso a Gedeón cuando destruyó el altar de Baal. Y Dios concedió así mismo la petición de la nación por un rey, pero sus mandamientos y requerimientos, hermanos, para sus vidas permanecieron iguales, ¿verdad? Así que tener un rey no significaba que iban a copiar ahora todas las prácticas y cosas que iban en contra de Dios. Vemos también que la cosecha del trigo llegaba cerca del final de la estación seca, durante los meses de mayo y junio, debido a la lluvia que caía muy raramente durante este periodo. Dios no los escogió porque se lo merecieran, sino para que pudieran ser el medio por el cual Dios bendijera asimismo a todas las personas a través del Mesías, como vemos en Génesis 12 del 1 al 3. Dios nunca abandonaría a su pueblo, ¿verdad? Y esta es una pregunta curiosa, hermanos. No sé si la han pensado. ¿Es pecado el dejar de orar por otros? Vemos lo que dice en el capítulo 12, versículo 23, cuando nos muestra entonces que las palabras de Samuel parecen indicar que sí. Las acciones de Samuel ilustran dos responsabilidades de las que debía preocuparse así mismo el pueblo. Orar de manera constante por otros, en Efesios 6:18,
y enseñar a otros el camino correcto hacia Dios, en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, que estaremos viendo esto entonces un poquito más en detalle en el día de mañana. Así que oremos, hermanos, y asimismo busquemos poder honrar a Dios como Él lo merece. Amado Dios, gracias y maravilloso eres. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Padre, en este momento, Señor, que podamos ver nuestras vidas por lo que es, Señor, un instrumento, una vasija o algo que es conectado para profundizarte en ti. Oh Señor, una vasija, Señor, que se enfoca en servir o preocuparse por otras cosas, que no busca honrarte, que no busca darte, Señor, lo que mereces en sus vidas. Señor, te pedimos asimismo que podamos caminar en tus palabras de acuerdo a ellas diariamente. Y asimismo, Señor, honrarte como lo mereces. Guía nuestras vidas diariamente. Te amamos y deseamos darte lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Y Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor diariamente. Bendiciones.